Buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de Escuela de Amor. La paz del Señor a todos. Hoy vamos a comentar un nuevo mensaje y es, para mí, si tuviera que elegir de todos los mensajes que la Reina de la Paz ha dado, este, junto con otros 2 o 3 más, la clave de todo lo que tiene que vivir a modo práctico el cristiano. Todo nos lo ha revelado ya el Señor y lo tenemos en la Sagrada Escritura, pero muchas veces leemos la Biblia, escuchamos en misa fragmentos del Evangelio o de la Palabra de Dios en la primera y la segunda lectura, los Salmos, y no entendemos y no conocemos el misterio y nos es muy difícil vivirlo porque nos comporta una acción de fe que no tenemos. La fe en teoría sí la practicamos, pero en la práctica no se casa, no se cuadra con lo leído, con lo que nos dice Dios en su palabra. La Reina de la Paz en el mensaje de hoy nos habla de muchas cosas y de un modo muy breve porque el mensaje son 2 o 3 líneas. ¿Cómo puede alguien en pocas palabras decir tanto? Esto es lo que nos pasa con la palabra de Dios, que pasa los días y los años y siempre encuentra uno más riqueza, y que el Evangelio, la parábola o aquello que ya conocimos y leímos resucitó o no sé, cualquier otra cosa, cada día de tu vida, cada momento significa algo nuevo, te aporta algo más, Dios te va dando más luz. Son las palabras que Dios utiliza para revelarse y para revelarnos misterios. La Reina de la Paz con el mensaje de hoy, que es el mensaje del 2 de marzo del año 2005, va a hacer, a mi modo de ver, algo similar. La vida espiritual es tan variada, tan rica, y en la Iglesia hay tantos carismas y tanta variedad, y es un solo Dios, una sola fe en la que tenemos, que este mensaje, no sé si voy a lograr transmitiros bien toda la riqueza que tiene. Podría estar horas y horas, voy a hacerlo brevemente dando alguna nota, alguna pincelada de lo que realmente podemos vivir con estas palabras. Dice así el mensaje de la Virgen: queridos hijos, haced lo mismo que hago yo, venid, compartid amor y con vuestro propio ejemplo dad mi hijo a todos. Lo voy a leer de nuevo porque el mensaje es breve, es conciso y breve. Dice así: queridos hijos, nos saluda con mucho amor, como siempre. Queridos hijos, estas palabras las utiliza mucho San Pablo. San Pablo en sus cartas a los romanos, a los efesios, a los corintios, muchas veces les dice hijos, queridos hijos, hijos míos, hijos queridos, hijos amados, os envío a este, al otro. San Pablo utiliza esto. La Virgen nos habla con amor. Haced lo mismo que hago yo. Haced lo mismo que hago yo. En el mundo alguien te imita y no suele agradar. El verbo remedar, no me remedes, se utiliza en plan despectivo. En cambio, cuando uno quiere tener poder y control sobre otros, desea que lo imiten. En el mundo la imitación está mal vivida y mal entendida,
Pero Reina de la Paz, hoy con este mensaje, quiere transmitir lo bueno que tiene espiritualmente esto. Haced lo mismo que hago yo. Jesús también lo dijo. Haced esto en memoria mía. Haced lo mismo que yo hago. La celebración de la Eucaristía. No solamente lo dijo a sus discípulos en la última cena, se lo dijo muchas veces y de muchas maneras. Lo mismo que dice la Virgen. Haced lo mismo que hago yo. ¿Qué vida tiene la Virgen y qué hace la Virgen que tengamos que hacer nosotros? Pues si conocemos poco de su vida, lo que pone en la Sagrada Escritura es más bien poco. Uno de los videntes tiene cuadernos escritos de toda la vida de la Virgen, que cuando ella diga pues se publicarán. Quizás en ese momento, alguno de los que me estáis escuchando hoy, me estáis viendo, digáis, bueno, pues entonces pondremos en práctica este mensaje, haremos lo que la Virgen nos diga en eso que le ha ido dictando el vidente. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues la Virgen nos dice después, venid, compartid amor y con vuestro propio ejemplo dad mi Hijo a todos. Nos está diciendo que los bautizados tenemos a Dios dentro, aunque no nos demos cuenta, y que lo tenemos que dar. Pero antes de hacer esto, dice, compartid amor y con el ejemplo dar a Jesús. He buscado en la Sagrada Escritura cuando San Pablo dice esto, haced lo que hago yo. Bueno, infinidad de veces lo dice. Voy a nombrar alguna, pero muchísimas veces. Lo habla a la carta a los Romanos en el capítulo 7, versículo 20. Lo habla a los Efesios, capítulo 6, versículo 21-22. Lo habla a los Corintios, que ya no lo han explicado Beatriz y Carlos en el programa de Aprende con la Biblia. En el capítulo 4, versículo 16, sed imitadores míos. Lo habla después en el capítulo 11, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos, lo repite constantemente. Sed imitadores míos, haced lo que hago yo, dice la Virgen. Para los primeros cristianos era fundamental el testimonio. Y esto a mí me asombra de los judíos, de su capacidad memorística, de su capacidad de retención. El pueblo judío tiene una serie de capacidades muy ricas para lo que es la vida espiritual. Y eso ha sucedido en la historia de modo objetivo, que utilizando Dios esas capacidades de ese pueblo se ha manifestado, nos ha salvado, nos ha redimido. Es decir, que Jesús habla a los apóstoles y los apóstoles, cuando muere y resucita, de la mano de la Virgen, son imitadores de Jesús. Y por si se les olvida algo, están con la Virgen para recordárselo. Están aprendiendo durante 3 años, que es la vida pública, de Jesús. Y cuando están desvalidos, perdidos, que no saben qué hacer, Jesús ha muerto, pues resucita, no se lo creen, ¿qué pasa? ¿Dónde está Jesús, nuestro Salvador? Este es el Mesías, vaya fracaso que hemos tenido. Porque ¿cómo íbamos a pensar que esto iba a acabar así? Ven al Señor resucitado y viven la fe con María. Es decir, tienen 4 años de escuela, 3 con Jesús, 1 con la Virgen. De tal modo que es como si la Virgen les hiciera repasar los deberes. Jesús les ha enseñado, es el maestro, y la Virgen les vuelve a recordar, a enseñar, pues eso, como una madre con un hijo cuando le mira los deberes y le dice esto sí, sí, así no, recordad esto.
y viviéndolo en práctica. La Virgen prácticamente estaba retirada en oración, recordando con amor y esperanza toda esa vida que había tenido de amor con el Señor. Y cuando San Pablo habla de sed imitadores míos, trata de decirle a las comunidades lo que tienen que hacer y él les ha enseñado cuando estaba con ellos. No os vayáis por otros caminos, no os desvirtuéis, no imitéis a otros, no viváis otro tipo de vida. Esta es la fe que os transmití, vividlo así. Acordaos de mí, sed mis imitadores. No es que sea él el centro, ¿no? El centro es Dios, pero necesitamos referencias, sobre todo cuando estamos en la infancia espiritual, que podemos tener 90 años y seguir en la infancia espiritual. Es decir, cuando estamos viviendo esa vida cristiana en los primeros años, de modo fuerte. Y aquí la Virgen nos dice que hagamos lo que ella hace. Haced lo mismo que hago yo. ¿Qué hizo la Virgen durante toda su vida? Nos dice compartir el amor que ella tenía, lo compartía. Primero dice, venid. ¿A quién? A ella. Yo supongo que en la época judía en la que Jesús nació, murió, resucitó, acudir a una mujer a que te enseñe, a que te recuerde, a que te muestre la verdad vivida, aprendida, tuviese un poco humillación, pero el amor lo supera todo. Es decir, que un hombre se abaje a que una mujer te diga algo, si ahora no nos gusta, antes menos. Y la Virgen, con todo su amor, pues al orgulloso de Pedro le fue ayudando, al desconfiado de Tomás le fue ayudando, y así podríamos decir todos pues donde cayeron cada uno de los apóstoles y donde nosotros también caemos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Virgen? Que nosotros tenemos un amor. Todos amamos algo y a alguien. Que tenemos que amar a Dios. Y que tenemos que dar ese amor a los que no lo tienen. Y tenemos que compartirlo. No es algo abstracto. Esto no es algo abstracto. Es decir, tú no tienes jersey, yo te dejo el mío. Entonces me lo quito y te lo pongo a ti. Es algo concreto, material. Pero cuando estamos hablando del amor, no es, sí, yo comparto amor y ya está, no. Eso se hace con obras, con gestos y con oraciones. Y si no se produce, no compartes amor, sino que se producen pecados de omisión. Cuando la Virgen nos habla de esto, nos está diciendo que demos de lo nuestro parte de eso a lo que amamos, porque así los otros disfrutarán de ello. Es decir, la Virgen lo que más amaba era a Jesús y ella comparte toda su vida a Jesús con los demás. Vamos a poner por caso cuando vemos una pareja y el chico o la chica son novios, ¿no? Uno de ellos es celoso. Los celos es que yo me siento tan a gusto con esta persona que me quiere que no quiero que la tenga otro o otra. Y entonces a mi novia la acaparo de tal manera que yo no quiero que esté con sus amigas o que sus padres, o acapara a esa persona. O la novia al novio. Cuando nosotros estamos hablando de compartir amor, la Virgen nos está diciendo compartir amor, y primero nos está diciendo venid, se entiende como venid a mí. Y cuando yo os muestre esa experiencia del don de Dios, del don del amor de Dios, y la viváis, después no os la quedéis, compartirla. Es muy duro eso. Eso es muy duro. Porque tú te sientes tan bien cuando has descubierto a Dios, que sí, se lo quieres dar a todo el mundo, pero no quieres quedarte sin ello.
Es muy fácil decir, ve a Medjugorje, porque es que Medjugorje es maravilloso, porque allí hemos encontrado a Dios, porque la Virgen, porque es muy bonito eso. Y los valientes dan testimonio y lo dicen. Y a mí me ha sacado de la droga. Y al otro, pues el otro dice, pues a mí me ha sacado de no sé qué. Y al otro, y dan testimonio de sus vidas y cuentan sus vergüenzas. Pero ¿por qué cuentan eso malo de sus vidas? Porque se sienten tan alegres de que han recibido el amor de Dios, que les ha cambiado la vida y no sienten ni vergüenza de esas atrocidades en las que vivían. Y aunque las sintieran les da igual, porque quieren que el que les escucha pues tenga ese amor de Dios. Primer paso, venid a mí. Pero es que dice después la Virgen, compartid amor. Y es que cuando tú das de lo tuyo, te quedas sin ello. Y eso ya no lo hacemos todos. Es decir, que yo voy a dejar mi vida cómoda y me voy a poner a hacer peregrinaciones, para que luego le diga a la gente, haz esto, lo otro, que es bueno, para que tengas la experiencia de Dios, y no quiera. Anda ya. Yo no me complico la vida. O hay personas que dicen, yo voy a invitar a otra persona a que vaya a Medjugorje conmigo y que luego no le guste y se sienta disgustada y tenga yo la culpa. Anda ya. No. Yo le digo que vaya a Medjugorje, pero por su cuenta y fuera de mí. Lo que vivieron los apóstoles cuando Jesús murió y resucitó, ya lo había vivido la Virgen. ¿O es que nos creemos que es agradable tener a un hijo y que esté dándose a todos y la madre no poder estar compartiendo con él, y además, no solamente eso, ver con tus propios ojos, oír con tus propios oídos que se están riendo de tu hijo, que los fariseos están diciendo que le están llevando a la contraria, que buscan cómo matarle, que tiene discípulos y están a ver si pueden quitárselos, que consiguieron quitarle uno a Judas, o sea, todas esas cosas que las madres ven, que los hijos a veces vemos o no. Ese sufrimiento, todo eso que vivió la Virgen, ella compartió amor. Cuando las madres quieren a sus hijos con ellos, que no se eche novia, o que se eche la que yo quiero, o que... Eso no es compartir amor. Cuando las madres al padre le tienen... ¿A qué hora has venido? Es que no has llegado a tal sitio, es que no me has llamado, es que me... Digo madres, lo digo a la inversa. Los padres. Con la mujer, es que no me has hecho la comida, Compartir amor es dar de lo que tú tienes. Y entonces, si tú tienes la experiencia de Dios, a tu mujer, si estás casado, no le vas a decir, oye, que mira la hora, que la comida, sino que podrás decirlo de otro modo, incluso dirás, da igual. Si no lo ha hecho, da igual, por algo será. Me pongo yo a ello, a hacerlo. Esto en el matrimonio. En la vida de parroquia, lo mismo. Que yo voy a decir, sabiendo que el cura no quiere Medjugorje, a las personas que vengan a mi casa a rezar, que yo no me complico la vida, que no. Pues dice la Virgen, haced lo que yo hago, que si tú has experimentado por mí el amor de Dios, no te lo quedes, compártelo, para que otros tengan esa experiencia que tú has tenido. Y muchos de vosotros, después, me decís, es que tengo una lucha, me he consagrado a la Virgen, he tenido 1, 2 años, 3, una fuerte experiencia de Dios, una profundidad de presencia de la Virgen, y es que ahora no puedo más, es que ahora ya, claro, porque has compartido, has dado testimonio, has compartido amor, lo tienen los otros y no tienes que robárselo, no, tienes que renovarlo tú otra vez. Que hay un mensaje del día 9 de mayo que dio la Virgen a Iván, que dijo eso, orad por la paz, renovad mis mensajes en vuestra vida, vivid mis mensajes en vuestra vida. Eso es la vida espiritual. Eso es ser católico. Que te llenas y tienes que volver a hacer esto que dice la Virgen. ¿Qué tienes que volver a hacer? A hacer lo mismo que hago yo. Otra vez, para llenarte, ve a la Virgen. Y después
dar a Dios a los demás. No es otra cosa. ¿Cuáles son las órdenes religiosas que están mejor? Aquellas que vuelven al origen de su fundador, el santo, que ha imitado a Jesús y ha imitado a la Virgen. Hay un libro que se llama La imitación de Cristo, un libro que habla y da consejos de hace ya bastantes siglos de cómo vivir la vida espiritual. Ayuda mucho, es muy bonito, pero no lo cambio por el libro de los mensajes, porque es que cada cosa que dice la Virgen es eso. Pero es que, ¿qué me va a enseñar un santo si me lo está enseñando la misma Madre de Dios, la Virgen María, con sus palabras sencillas de este siglo, no del siglo, no me acuerdo de qué siglo es el libro ese de la imitación de Cristo? La Virgen nos está diciendo que imitemos su vida porque ella imitó a Cristo, antes que los apóstoles y cualquier santo. ¿Qué persona se va a buscar cómo aprender, pues no sé, un idioma de la mejor manera? Pues uno dice, me voy a la academia que está al lado de mi casa. Y otro dice, no, yo me voy a una academia, pero a donde se habla, en el país donde se habla este idioma. Porque así tengo el acento, la pronunciación, y aunque me cueste más, pues la inmersión con esa cultura, esa lengua, y lo aprendo antes. Entonces, hay muchas maneras de vivir la santidad. Puedes elegir un grupo u otro, puedes elegir los carismas de esta institución o de la otra, puedes elegir esta parroquia o la de más allá, puedes elegir esta ciudad o esta otra, pero hay una cosa que es común, que para ser santo hay que vivir la vida de Dios, hay que imitar a Dios, y la Virgen es la maestra de la vida espiritual. Haced lo que yo hago, lo mismo. La Reina de la Paz nos enseña muchas cosas, pero nos enseña otra más, que a través de la imitación de ella llegamos a conocer como Dios nos conoce a nosotros. Eso tiene una fuerte experiencia los santos, en la vida religiosa, las órdenes que están bien y suelen tener muchísimas vocaciones. Pero claro, es que la Virgen quiere eso para los laicos también. Es que eso es ser católico, que ya lo vivieron los primeros cristianos. Leed Hechos de los Apóstoles y veréis las luchas que tenían, muchísimos problemas, porque los demonios, si no salían de este, salían del otro, si no de esta ciudad, en este otro. Los pobres cristianos tenían culpa de todos los males que había y no habían hecho nada. Se les culpaba de todo, todo era un problema, los cristianos fuera les llamaban sectas. Así que si tú, que estás en vías de formar un grupo de oración, de Reina de la Paz, de Totu Reina de la Paz, si tú quieres oír los mensajes de Medjugorje, si tienes problemas, es que no te preocupes, si la santidad no es no tener problemas, la vida tiene problemas. El problema es que no lo vivimos con Dios. Y cuando nosotros perseveramos en esa imitación de la Virgen, haciendo eso que nos está pidiendo, lo que viene después es muy grande y muy bello. Pero claro, hay que pasar unos años muy malos, porque hay un gran interés en que tú no perseveres en esto, que viviendo lo que la Virgen te está pidiendo, des a los demás a tu hijo. Eso es tremendo, eso es muy grande. En Efesios, en el capítulo 5, habla también, sed imitadores de Dios. ¿Por qué si dice San Pablo, sed imitadores de Dios? En muchas ocasiones en las cartas les dice a los cristianos, sed mis imitadores. Porque al final, cuando nosotros leemos los mensajes de la Virgen, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, si no tienes a alguien como modelo, modelo no es que sea santo, modelo es que lo pone en práctica o lo intenta. Tarde o temprano el demonio te puede y te tumba. Tú puedes estar perseverando
con fuerza de voluntad en esto, pero en otras cosas tú no vivirlas como la Virgen lo querría, con lo cual tú puedes estar perseverando en las 5 piedras de Medjugorje y no vivir esto que dice la Virgen: sed imitadores míos, es decir, hacer lo mismo que hago yo, porque al final, imitando a la Virgen, viviendo los mensajes, toda nuestra vida se tiene que impregnar de Dios. Y San Pablo, que lo sabía muy bien, habla después a los filipenses en el capítulo 3 y se lo vuelve a recordar a todas las comunidades, le vuelve a decir esto mismo. Esto mismo. Y entonces me diréis vosotros, bueno, ¿y qué hacemos con los grupos de oración? ¿A quién imitamos? A la Virgen. Nosotros en los programas de Reina de la Paz TV os decimos cómo lo ponemos en práctica. Dificultades que nos pasan, os damos testimonios y os lo contamos todo. Si los programas salen en nuestra casa, o sea, esto no es un decorado, esto es nuestra casa. No podemos ser más simples y más llanos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Coger siempre los mensajes de la Virgen y vivir las 5 piedras de Medjugorje, y pase lo que pase, perseverar siempre. Así te enseñará la Virgen a ser imitadora de ella, porque en el Apocalipsis también nos habla la palabra de Dios de que los hijos de la Virgen, los hijos de la mujer, serán perseguidos por Satanás, porque Satanás a ella no le alcanza. Por eso tenemos lucha, por eso tenemos persecución, y por eso no podemos seguir nuestros intereses propios, sino los de los demás. Por eso a veces tendremos perjuicio haciendo bien a los demás, y te pondrán verde, te juzgarán, te acusarán de cosas que no has hecho, de que me has hablado mal, de que me has dicho, de que te dirán que eres egoísta cuando dices, pero bueno, si se lo he dado todo, que tienes mal carácter, pero vamos a ver, si solo te estoy diciendo la verdad, te quiero abrir los ojos, y tantas cosas y acusaciones que vivieron los primeros cristianos. Esto hoy se repite, pero en la Iglesia, si no hay testimonio fuerte y verdadero de vida de Dios, claro, no hay persecución. Y este es el mayor problema que tenemos de Medjugorje, que no nos callamos. Que me encanta Reina de la Paz, toma estampa. Que no quieres a Dios, me da igual, pero tómalo porque yo quiero tu bien. Y claro, esa insistencia en querer el bien de los demás, porque tú lo tienes, que es este mensaje, con tu ejemplo, muestra a Jesús. Cuando tú le estás dando una estampa a alguien, le estás hablando de Dios. Y aunque la persona a priori lo rechace, eso le queda para toda su vida. No sabemos cuándo se va a ver el fruto, pero se verá. Sucede entonces que la Virgen, con una simple estampa que tú le des a alguien, hace tantas maravillas, hace tantas riquezas que tú ahora no lo ves, ni yo tampoco, pero que a lo mejor dentro de 15 años esa persona es sacerdote. Esa mujer pues no comete un aborto. Ese joven pues a lo mejor se casa por la Iglesia cuando tenía decidido vivir pues como una abeja de flor en flor. Es decir, con esta chica, con la otra no me comprometo con nadie y vivo a mi antojo una vida inmoral. Como no sabemos lo que cada persona tiene dentro, por eso nos dice la Virgen, vosotros si me imitáis, daréis a los demás a Jesús. Y San Pablo nos dice, sed imitadores míos, para que así conozcáis como Dios os conoce. Es decir, las verdades del Espíritu las llegaréis a conocer porque Dios mismo os hablará. Es tan importante esto, este mensaje es tan, ¿cómo decir?, tan importante, es que no sé decirlo de otro modo, para los sacerdotes, para los religiosos, para el matrimonio, para los hijos.
para los seminaristas, para los chiquillos de confirmación, para todo el mundo. Es tan importante que todos imitemos a la Virgen, que es que no sé transmitirlo de otro modo. Es importante. No sé transmitirlo de otro modo, lo siento. Sed imitadores de la Virgen. Id a Medjugorje, todos podéis. En el programa de Medjugorje, ya lo hablé en otra semana anterior, todos podemos vivir Medjugorje, todos. No hay excusa. El que no tenga internet, pues tú le puedes hablar de Medjugorje, o con una estampa, o dándole un audio, o llevándole a tu casa y que lo vea. Estamos en un momento de gracia. La Virgen dice que hacemos lo que ella ha hecho. La Virgen se está apareciendo, y esto no es cualquier cosa. Si nosotros somos capaces de imitar el bien, reconoceremos el sumo bien que es la Virgen. Y por eso os quiero decir un aviso para terminar el programa ya. Y es el siguiente. Algunas personas decís que insistimos en la asistencia a misa, que es importante, que lo estáis intentando, pero que es difícil con los niños. Que a veces los niños se portan mal y uno se tiene que ir de misa por vergüenza. No te preocupes. En la Iglesia no hemos crecido mucho espiritualmente. Habremos crecido en número de católicos, pero espiritualmente en santidad nos queda mucho por andar. Yo la primera. Y una de las cosas que nos pasa es que cuando hay niños gritando nos molestan. Nos molestan. Pero es que vivir la misa de corazón no es estar sumamente callado, en silencio, concentrado, como el que está estudiando para un examen. No, es otra cosa. Y os digo por propia experiencia que se aprende con los años, porque yo he sido la primera que cuando un niño ha gritado, miraba al lado al niño, miraba a la madre y yo decía, pero bueno, es que nadie lo va a callar. No os preocupéis, y si tenéis que pasar por eso, pues vividlo humildemente. Serenad a los chicos, en casa intentad vivir que haya silencio, que haya tranquilidad. Las oraciones de la misa las podéis repasar con ellos. A los niños les encanta imitar los juegos de repetición, de memorizar, les encanta. En vez de aprenderse adivinanzas o otras cosas, pues jugad con ellos para que ellos se aprendan las palabras que tienen que decir. Y ya veréis cómo ellos también hablarán. Alguno me dice, bueno, y si son bebés, si tienen 1 año, 2 años, no te preocupes, ten paciencia. Solo es cuestión de un tiempo y enseguida ellos podrán vivir también la misa. Pero no faltéis a la Eucaristía por la vergüenza de que estén gritando, llorando. Intentad calmarles, que molesten lo menos posible, porque es verdad que llaman mucho la atención. Pero no os preocupéis, las otras personas a las que les moleste tienen que crecer espiritualmente. Simplemente rezad por las personas y ya está. La Virgen, que nos dice que hagamos lo que ella ha hecho, ¿cuántas veces no vería alrededor de Jesús y de los apóstoles estas mismas cosas que le llevaban a los niños? Y no dice el Evangelio que estuvieran chillando ni nada, ni llorando, que le llevaban los niños a Jesús y los discípulos les decían, no les molestéis, no molestéis al Señor, al Maestro. Y Jesús dice, no, dejad que los niños se acerquen, no hagáis eso. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no hemos comprendido que nosotros tenemos que acercarnos a todos y que aquellos que nos necesitan del Señor, pero nosotros tenemos que llevarle, es decir, tenemos que ir primero a la misa, a la Eucaristía. Y en cuanto a muchos programas que podáis ver, la vida espiritual tiene fases, tiene momentos fuertes de alegría, momentos fuertes de tribulación, momentos fuertes de consolación, momentos fuertes de desolación. Hay mucho por lo que andar. Si has estado durante un tiempo fuertemente unida al Señor y ahora te encuentras que no sabes qué hacer, que estás triste, que no sabes ni lo que te pasa, no os preocupéis.
escribidnos, os respondemos, pero igual que, a ver cómo puedo poner un ejemplo, igual que en el trabajo, uno encuentra un trabajo y se va a trabajar y los primeros meses está agobiado, estresado porque lo tiene que aprender todo, porque no le sale bien y luego poco a poco lo va aprendiendo y está como más tranquilo y hasta te sobra tiempo en el trabajo, pues también pasa esto cuando en la vida espiritual uno va creciendo en santidad, tiene que aprender muchas cosas y también limpiar muchos males que se nos olvida pronto, que hemos pecado mucho. Entonces, la Virgen que nos dice hoy en este mensaje de 2005, haced lo mismo que yo hago, una de las cosas que nos está diciendo es que la imitemos y la otra que perseveremos, pase lo que pase. Y la siguiente que nos dice es que perseveremos en venir a ella, es decir, ir siempre a la Virgen, siempre compartir amor, aunque te quedes sin él, aunque sea injusto lo que te están haciendo, te estén hablando, y que con tu ejemplo des a Jesús. A veces entendemos dar el ejemplo como ser perfecto o dar al otro lo que me está pidiendo. No, muchas veces pedimos cosas que no nos vienen bien. Y muchas veces queremos un ejemplo que a mi modo de ver es lo que quiero, pero al modo de Dios no. Entonces, estas cosas se oran, se disciernen, poco a poco se va aprendiendo. No os preocupéis, la Virgen nos va a ir enseñando. Vosotros vivid las 5 piedras de Medjugorje, seguid viendo los programas de Reina de la Paz TV y ella os guiará. Me despido de vosotros hasta la próxima semana. Un abrazo a todos. Que la Reina de la Paz os bendiga con su bendición maternal.